Lord for having the opportunity to worship His name. Usted que tomó el tiempo para venir a la casa de Dios, You that took time to come to the house of the los que Lord, están en sus hogares, those that are in their los homes, bendecimos en el nombre de Jesús. we bless you, everyone, in the name of Jesus. A pesar de que tenemos muchos hermanos de vacaciones, Beside having brothers and hay sisters un on pueblo de vacation, Dios que vino a adorar al Señor este último día. there's a people of God that has gotten together to worship the Lord today. Qué bendición estar los hermanos juntos en armonía. So what a blessing it is to be able to be in unity and in harmony. Quiero hablarles por algunos minutos I would like to speak to you for a couple minutes sobre el tema el llamado de Dios. over the topic, the calling of God. Es una palabra que Dios ha puesto en mi corazón It para is usted, the word that the Lord has put in my heart for you. y yo sé que al final del año And I know that by the end of hay the year, mucha expectativa que uno tiene, there's a lot of expectations that we hay might muchas have. metas que uno se propone, There's a lot of goals that we might make. y de repente es difícil pensar en el llamado de Dios. And all of a sudden, it can be hard to remember the call of God. Pero si hay algo importante para entrar a un nuevo año, But if there's something important going into the new year, es saber que Dios nos llama it's knowing that God is calling us. y Él espera que respondamos. And He's waiting for us to respond. Y hay una historia poderosa en la Biblia So there's a powerful story in the Bible. que habla de lo que es un llamado. It talks about what is it calling. Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1. It says in the Word of God in 1 Samuel chapter El joven 3, verse 1. Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. O sea que si nosotros estudiamos la Biblia, So if we study the Word, vamos a descubrir que el llamado de Dios we're going to discover that the call of God, no viene siempre en momentos de quietud. it doesn't always come in moments of stillness. Viene casi siempre en momentos de confusión. It almost always comes in times of Casi siempre confusion, viene en momentos de problemas. in moments of trial. Viene en momentos donde las personas le han dado la espalda a Dios. It comes in moments when people have given their En back el to God. tiempo que le dieron la espalda a Dios, In the time that the people el gave their Señor back to God, levantó a Noé, the Lord raised up Noah. y Noé fue pregonero de justicia. And Noah was an advocate for Y aunque justice. nadie hizo caso, And even if no one made, pero no one él listened, atendió al llamado de he Dios. still attended to the call of God. Cada vez que Dios habla, So every time the Lord speaks, Dios identifica the Lord identifies una necesidad, a necessity, algo que tiene que resolverse. something that needs to be resolved. Cada vez que Dios llama, So every time the Lord es calls, porque Él tiene un propósito que Él quiere cumplir. it is because He has a purpose that He needs Si to accomplish. usted siente en su So corazón if you feel in your heart el Espíritu de Dios hablándole, the Spirit of God speaking to es you, porque Él quiere tratar it contigo. is because He wants to work within El you. enemigo siempre quiere robar el llamado de Dios So the enemy always wants to rob the calling of God con el within you, movimiento de la vida, with the movements of con los life, problemas, with the problems, con las enfermedades, with health las issues, situaciones with familiares. situations that are in the family. Pero el Señor siempre va a llamar a alguien But the Lord is always going to call someone para que haga lo que la mayoría no está haciendo. to do what the majority is not El doing. texto describe dos características So the text is describing here two que characteristics tenía el pueblo de Israel en ese momento. that the people of Israel had in that time. Había escasez de la palabra de Dios That there was a dryness within the word y of había God, falta de visión. and there was a lack of vision. Cada vez que hay escasez de la palabra de Dios, Every time the word of God is lacking, Dios levanta hombres y mujeres God raises men and women para que levanten a Dios en alto. in order to put God on high. Israel estaba en una So situación Israel was in a situation donde la mayoría se había apartado in which the majority had separated y los themselves from pocos God. que quedaban para buscar a And Dios so the minority that was seeking God se dejaban influenciar de la mayoría, were being influenced by the majority porque of la people, mayoría tiene una gran influencia. because majority has great influence. Si usted se da cuenta, So if you realize, los seres humanos hacemos lo que la mayoría hace. human beings tend to do what the majority Por do. eso usted se distingue cuando hace lo que hace
hace la minoría. That's why you are distinguishable when you do what the O sea minority que does. no faltaban templos, hermanos. So temples were not lacking No in that faltaban time. sacerdotes. Priests were not lacking No in that faltaba time. rey. There was no No lack faltaban of levitas. kings or Levites. ¿Sabe lo que estaba faltando? But do you know what was lacking? La palabra de Dios. The word of God. No había visión. There wasn't vision. Es una palabra importante para nosotros hoy, So it is an important word for us today. pero es más importante por el día y el tiempo en que estamos But it viviendo. is even more important for the day and the time that we're living in. Estamos viviendo en un tiempo donde la palabra de Dios escasea. We're living in a time when the word of God is lacking. Y usted va a decir, pastor, pero ¿cómo si hay predicación por todas partes? And you might say, Pastor, how is this if there's sermons everywhere? La ley estaba, The law was there. estaban los sacerdotes, The priests were there. estaban los levitas. The Levites were there. Pero como dice el profeta Isaías, But how prophet Isaiah said, no le hablaban la palabra de Dios. the word of God was not spoken Le to them. hablaban lo que la gente quería oír. It was only spoken what they wanted De to eso hear. hay mucho en la calle. So from that, there's a lot of people like Y that en in the world. medio de eso And so in the midst of that, hay falta de visión. so there's a lack of vision. La palabra es la lámpara de nosotros. The word of God is our lamp. Y cuando la palabra no está en And so nosotros, when the word of God is not within us, no vamos a tener visión para la vida. we're not going to have vision for life. Este año que pasó And so this past year, nos trajo altas y bajas. it came with highs and lows. Pero si podemos analizar bien, But if we can analyze well, la palabra de Dios siempre venía the word of God would always come a traernos fuerza, to bring us strength, a traernos dirección. to bring us direction. Pero era necesario But it was necessary hacer algo que hacía Samuel. to do something that Samuel En did. medio de toda esa In the situación, midst of all that situation, no había visión, there wasn't vision, no había palabra, there wasn't word. pero dice la palabra de Dios que Samuel ministraba a Jehová. But it says in the word of God that Samuel would minister to ¿Qué God. quiere decir ministrar a Jehová? What does it mean to minister to Quiere God? decir buscar a Jehová, It means to seek God, servirle en su santuario. to serve him in his sanctuary. Y cada vez que nosotros notamos que la sociedad está yendo por un camino lejos de Dios, And every time we notice that society is going one way further from God, tenemos que estar pendientes que a cada uno de nosotros Dios nos va a llamar we must be attentive that each and every single one of para us que seamos los que traigamos la palabra de Dios. are going to get a call of God to be ones that bring the Y word aquí of God. aparece un principio poderoso And so here we find a powerful principle, y quiero que se lo aprenda. and I want you to learn it. Y es que si nos acercamos a Dios, And it's that if we get close to the Él Lord, nos guía. he guides us. Pero si nos alejamos de Dios, But if we get far from the Lord, la sociedad nos confunde. society confuses us. Préstale atención. Listen well. Si nos acercamos a Dios, If we draw near to God, Él nos va a guiar. he will guide us. Pero cuando nos alejamos, But when we further ourselves from the Lord, el mundo nos va a confundir. the world will confuse us. ¿Cuántas veces los cristianos caemos confundidos? How many times do Christians end up confused? Que Dios quiere hablar con nosotros. That the Lord wants to speak to Dios us. quiere darnos The dirección. Lord wants to give us direction. Pero quizás estamos siguiendo la mayoría. But maybe we're following the majority of people. Pero en medio de la situación de Israel, But in the midst of the situation with Israel, viene un llamado inesperado. there is an unexpected call. Dios no estaba dando palabra, The Lord was not giving any type of word, pero había un hombre que estaba ministrando a Jehová. but there was a man that was ministering Y to dice God. la palabra de Dios. And it says in the word of God, Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Eso es lo que Dios espera de nosotros. that's what the Lord is waiting from us. Dios llamó a Samuel 3 veces, So the Lord called Samuel 3 times, pero él creía que era el profeta que lo estaba llamando. but he thought it was prophet Eli that was waiting. Pero como el profeta era un hombre de Dios, But how the prophet was a man of God, ya conocía la palabra de Dios, he knew the word of God. conocía cómo Dios llamaba. He knew how God would call. Entonces él le dijo a Samuel, He told Samuel, prepárate, prepare te yourself. voy a dar el protocolo. I'm going to give you the protocol. Cuando Dios llama, When God calls you, hay una postura there's a posture, y es habla.
habla que tu siervo escucha. and say, speak, your servant is listening. La respuesta de Samuel, hermano, So the response that no Samuel fue had, una respuesta rebelde. it wasn't a No rebellious fue una response. respuesta tardía. It wasn't a late No response. fue una respuesta para ver qué pasaría. It wasn't a response to see what would happen. Samuel no le preguntó a Dios, dime primero para saber si voy a escuchar. Samuel didn't say to God, tell me first to see if I'll follow. Él dijo, habla que tu siervo escucha. He said, speak, your servant is listening. Ese es el centro de este texto. That is the center of this text. Cuando Dios llama, When the Lord calls, nosotros respondemos. we respond. Habla porque tu siervo escucha. Speak because your servant is Eso listening. quiere decir, That is saying, si tú me if dices, you tell me, yo lo haré. I will do it. Alguien dice, tú dices rana y yo salto. If you say frog, I'll jump. Samuel dijo, si tú me dices, yo lo haré. So Samuel said to God, if you say it, I'll do it. Ahora nosotros usamos mucho la palabra siervo. Now we use the word Pero servant. la palabra siervo en aquel entonces tenía una connotación muy poderosa. We use it very loosely throughout this time, but back then it Cuando had a tú le heavy dices a alguien, connotation. yo soy tu siervo, When you tell someone, I am your servant, usted está listo hasta para dar la vida por él. you were even ready to give your Tú life for tenías them. que dar la vida por tu Señor. You had to give your life for your Cuando master. venía la guerra en Israel So when war came in y había Israel, una familia que tenía solo un hijo, and there was a family that only had one kid, ellos tenían el derecho de mandar a su siervo en vez de su hijo. they had the right to send their servant instead of their Y ese child. hijo no se podía negar, ese siervo no se podía negar, And that servant couldn't say no porque él tenía que dar la vida por su Señor. because they had to give their life for their master. Cuando el Señor llamó a Daniel fue lo mismo. So when the Lord called Daniel, it was the Cuando same llamó a thing. Isaías fue lo mismo. When he called Isaiah, it was Cuando the same llamó a thing. Pablo fue lo When he mismo. called Paul, it was Cuando the same llamó a los thing. apóstoles fue lo mismo. When he called the Cuando apostles, it llamó a was the same Ezequiel thing. fue lo mismo. When he called the Cuando llamó a Jeremías fue lo mismo. Ezekiel and Jeremiah, Cuando it was llamó the a same Pablo thing. fue lo mismo. When he called Paul, it was the Cuando same thing. llamó a Jesús fue lo mismo. When he called Jesus, it was Él the same llamó y thing. dijo, yo iré. He called and they said, I will go. La asignación que Dios le tenía a Samuel So the assignment that God had for Samuel, no era pequeña, it hermano. wasn't small. Era de alto calibre. It was of high caliber. Pero él no preguntó cuál era la asignación. But he didn't ask, what was the Él assignment? dijo, Señor, habla, He said, Lord, speak, que tu siervo escucha. for your servant is Ese es el listening. protocolo para que Dios hable. That's the protocol for God to speak. Quizá en el 2025 Maybe- retardaste esa respuesta. Maybe in 2025, your response was late. El Señor está diciendo, la quiero ahora. But the Lord is saying, I want it now. No me la retardes más. Do not delay it any longer. Cuando yo te hablo, When I speak, cuando te esté llamando, when I'm calling you, solo dime, habla, say, Lord, speak, que tu siervo escucha. for your servant is listening. ¿Cuál era la encomienda de Samuel? So what was the call of Samuel? Hermano, era fuerte, It was a strong one porque él tenía que decirle a su jefe, because he had to tell his él boss, tenía que decirle a su mentor he had to tell his mentor que Dios lo iba a cortar. that God was going to cut him off. En el tiempo de antes, usted llevaba una mala noticia So back then, when you would take bad news, y a usted le quitaban la cabeza. they would behead you basically if you took El bad que news. llevó la noticia de que Absalón fue muerto por Joab, The one that took the news that Absalom was el dead, hijo de David, the son of David, le quitaron la cabeza. they beheaded that El messenger. que llevó la noticia de que Saúl lo mataron, The messenger that said that Saul, le quitaron la that they cabeza. killed Saul, Si they tú killed Saul, llevabas mala noticia, he was beheaded. If you took a bad ti news, te mataban. they would behead you. Y a Samuel, And so to Samuel, siendo un jovencito, being a young man, le dijeron, tú vas a llevar este mensaje. he told him, you're going to take this Esa message. fue la prueba de fuego para él. That was a trial of fire that was put in front Si of él him. no pasaba esa prueba, If he didn't pass that él no trial, podía llegar al próximo escalón. he couldn't get to the next level. Muchas veces, hermanos, queremos alcanzar cosas en So Dios. sometimes we want to reach things in God. Queremos lograr cosas en nuestra familia. We want to reach goals in our family. Queremos servirle a Dios a un mayor We nivel. want to serve God at a greater Pero hay un llamado que está pendiente. way, but there's a call that is Y waiting. Dios está esperando que respondamos. And God is waiting for us to Si respond. nosotros respondemos, If we respond, vamos a lograr el primer escalón. we're going to be able to go one step further. Samuel estaba listo And so Samuel was ready para que pase lo que pase. for anything to happen. Cuando usted se está entrando a un nuevo año, When you're going into a new year, usted comienza a pensar, you start thinking,
No siempre, pero aquí y allá. Not all the time, but sometimes. ¿Cómo será? How is it going to be? ¿Qué va a pasar? What's going to happen? ¿Y si pierdo el trabajo? And what if I lose my job? ¿Y si ya no tengo la familia? And what if I lose my family? ¿Qué sigue después? What goes on next? Toda esa pregunta viene All these things come porque el ser humano siempre está buscando cómo controlar parte de su futuro. because the human being is always seeking a way to control El their asunto future. es que cuando Dios llama, But when the Lord calls, Él no está pensando He is not thinking en lo que tú quieres mañana. in what you want tomorrow. Él está pensando en que tú hagas su voluntad hoy, He's thinking for you to do porque Él His te will va a today bendecir mañana. because He'll bless you tomorrow. Hermanos, podemos tener muchas fórmulas para un nuevo año. So we can have many formulas for a new Por ahí year. dicen, cómete 12 uvas. They say eat 12 grapes under the table. Anda la gente loca buscando uva en Super King. People are going crazy in the grocery store looking for grapes. Yo no sé, desde que yo entré vi toda esa uva. I don't know. I went into the grocery store and Nunca había visto tanta uva en mi vida. I saw so many grapes. I've Y never seen so después many fue grapes. que me cayó el 20. And then I Es understood. que hay que comerse 12 uvas Oh, it's just you got to eat 12 grapes para que te vaya bien. in order for you to have good luck this Los year. judíos están más tremendos. The Jewish, they're even Agarran cabeza de pollo they grab a chicken's head y se lo pasan por el cuello. and so they wrap it around their head. They wave it around their head. Increíble. That's incredible. Pensando que así van a controlar el futuro. Thinking that that's how they're going to control the future. Lo que necesitaban era escuchar la voz de Dios. All we need to do is listen to the voice of Obedecer God. lo que Dios le había dicho como lo hizo Samuel. To obey what the Lord has said the way that Samuel did. Esta obediencia de Samuel, So this obedience that Samuel escuche lo had, poderoso de esta palabra. listen to the powerful No message. solo marcó la historia de su vida, It didn't just mark the story of his marcó life, también la historia del pueblo de but Israel. it marked the story of Israel. Samuel fue el juez de Israel. Samuel, he was the judge of Israel. Fue el hombre que hablaba por He Dios. was the man that spoke in behalf of God. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Why? Es que él estaba ministrando en la presencia de Jehová. It's because he would minister to the presence of the Lord. Las personas siempre buscamos The people were always looking una manera de evitar el llamado de Dios. one way or another to avoid the calling of God. Posiblemente alguno de ustedes lo ha evitado alguna vez. Possibly you may have avoided it yourself at Yo one lo he point. evitado muchas veces. I have avoided it many Porque times. uno siempre se pregunta, Because we always ask ¿qué ourselves, Dios ve en mí? what does God see in me? ¿Cómo Dios puede usarme? How is God going to use me? Estoy muy joven, I'm too young. estoy muy viejo, I'm too old. no sé mucho, I don't know. sé poco. I know Yo a sé little. mucho. I know too much. Siempre hay una excusa. There's always an excuse. Pero Samuel no puso excusa. But Samuel, he didn't put an excuse. Él dijo, yo voy. He said, I will go. ¿Sabe por qué, hermano? Do you know why? Porque Dios capacita a los que Él llama. Because Lord gives capacity Dios to those he capacita a calls. los que Él llama. The Lord gives capacity to those Dios he calls. capacita a los que Él The llama. Lord gives capacity to those he calls. O sea que si hay alguien que dice, yo estoy preparado, Dios. So if someone tells God, I'm Si prepared, tú quieres que Dios te use, if you want God to use tenga you, cuidado con esa palabra. be careful with those words. Porque cada vez que tú dices que estás preparado, Because every time you say, I'm prepared, está diciendo, yo lo puedo hacer sin ti o contigo. you're saying to God, I can do it without you. Pero hubo un profeta en la Biblia llamado Amós. But there was a prophet called Amos. Y el profeta Amós no era hijo de profeta. And prophet Amos was not son of a Él lo prophet. que era boyero. He Él was era ayudante. Él criaba los bueyes. just a helper. He was just an assistant. Pero Dios lo llamó But the Lord called him. y dijo, yo te voy a usar. And he said, I will use you. Y hubo un hombre llamado Nehemías. And there was a man called ¿Sabe Nehemiah. lo que era Nehemías? Do you know what Era Nehemiah un was? copero. He was a cupbearer. Era un sirviente. He was a servant. Pero Dios dijo, a través de ti yo voy a restaurar a mi pueblo. But the Lord said, through you, I will restore my people. Hermano, yo no sé cuánta excusa tú pusiste en el 2025. I don't know how many excuses you put in 2025. El Señor te está diciendo, no quiero más excusas. But the Lord is telling, Yo quiero que diga, aquí estoy, the Señor. Lord is saying, I don't want any more Aquí estoy, excuses. I just Señor. want you to say, I'm here, God. Mira lo que dice la palabra de So Dios. look at what the word of God says. Y Samuel no había
conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Esto quiere decir This means que Samuel that Samuel no sabía cómo Dios trataba con los hombres. didn't know how God would work with men. Pero él sin saberlo le dijo, habla que tu siervo escucha. But without knowing, he still said, Hermanos, el no conocer a Jehová en este contexto not knowing God within this context no quiere decir que él no pertenecía a Dios, doesn't mean that he didn't belong to God, sino que por su juventud but because of his youth, todavía no había sido comenzado a ser usado por Dios. he wasn't initiating in being used by God. Pero el llamado de But Dios that call of God, siempre llega a tiempo. it always comes on time. Siempre llega a tiempo. It always comes on time. Nunca llega cuando estamos preparados, It never comes when we feel pero prepared, llega en el tiempo de Dios. but it comes in the time of God. Cuando Dios te llama, And so when God calls you, nos llama al he arrepentimiento. calls us to repentance. Es un llamado a tiempo. That is a call on Si nos time. llama a servirle, If he calls us to es serve un him, llamado a tiempo. that is a call that's on Si time. nos llama a amar, When he calls us to love, es un llamado a tiempo. that is on time. Si nos llama a perdonar, When he calls us to es un forgive, llamado a tiempo. it's a call that's on El time. Señor nunca se The retrasa. Lord never delays. Cuando Él habla a tu corazón, When he speaks to your es heart, porque es el tiempo. it's because it's the Es el time. tiempo. It's the Solo time. tiene que decir, habla que tu siervo You escucha. just have to say, the Lord speak, for your servant is La listening. Biblia habla que el llamado de Dios es especial. So the word of God talks about how the call of God is so important. Dice segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, hermano. Usted ve, nosotros le servimos a Dios We serve God porque cuando Él nos llamó, because when he has called us, fuimos conocidos por Él. we have been known by him. Respondimos a ese llamado. We responded to the call. Pero el Señor no quiere que nos quedemos en el primer llamado. But the Lord doesn't want us to just stay there. Él sigue llamando. He still keeps calling us. No podemos seguir retrasando. We cannot keep delaying. Año viene y año va. So years come and go. Y el Señor no está diciendo, da el paso. And the Lord is saying, give a step. En este día se están dando muchas palabras de ánimo. And today there's been a lot of encouraging Y muchas sermons. palabras para que la gente comience a hacer cosas grandes. And many words of inspiration for people to do big things. El asunto es que lo grande a Dios no le impresiona. But the thing here is that the big things don't impress God. A Dios le impresionan las cosas pequeñas. But the Lord is impressed with the small things. Que cuando Él nos llame nosotros respondamos. So that when he calls, we respond. Dios nos salvó, hermano. So the Lord saved Pero Él us. también nos llamó But he also called y nos us. sigue llamando. And he keeps calling us. Porque Dios quiere usarnos. Because the Lord wants to use Y el us. llamado de Dios. And the call of God. Dios nunca da un GPS. The Lord never gives a GPS. Él solo dice arranca, He just says, start walking. camina, Start walking. haz lo que te digo. Do what I say. El llamado de Dios, hermano, siempre enfrenta resistencia. The call of God will always come with resistance. Dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebrews 5. Hermano, el mayor peligro no es oír, So the big danger isn't to listen. es resistirse al llamado de Dios. It's to resist the call. En 52 semanas In 52 weeks que tiene el año, that this year has. regularmente predico como 45, 48 semanas. Out of those 52 weeks, I preach around 45 En esa of those misma weeks. semana damos un estudio los And miércoles. so in that same week, we give Wednesday Bible studies. En alguna de esas semanas Dios te ha hablado. In one of those weeks, the Lord should have spoken. Él te ha llamado. He called you. Ha respondido tú. Have you responded?
El Señor quiere que respondamos. The Lord wants us to respond. Él no quiere que retrasemos nuestra respuesta. He doesn't want us to delay our response. Porque si aceptamos lo que Dios dice, Because if we accept what the Lord aunque is no saying, sepamos lo que va a pasar, even if we don't know what's going to es happen, la primera semilla de bendición sobre nuestras vidas. that is the first seed of blessing of our lives. La Biblia dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué va a pasar, hermano? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Quién quiere cenar con el Señor? Ooh, he wants to Imagínate, dine with hermano. God. Imagine. Pero hay una condición, But there's a condition que cuando él te llame, that when he calls tú you, tienes que responder. you must respond. Tú tienes que abrir You have to open el yourself. llamado de hoy, hermanos. So the call for today, Dios nos está llamando the Lord is calling us para que nosotros ganemos almas, in order for us to win para que souls, nosotros podamos crecer en madurez, in order for us to grow in para que maturity, nosotros podamos avanzar en el reino de in order Dios, for us to advance within the para que kingdom of God, nosotros seamos maleables en la mano del alfarero. in order for us to be moldable in the hands of our Maker. Hermano, ¿cómo sería tu vida si estuviera completamente en la mano de Dios? How would your life be if your life was surrendered fully El to the Señor Lord? no quiere que siga a media. The Lord doesn't want you to be in and Él out. quiere que te entregue completamente a He Él. wants you to be surrendered fully to Him, Porque hay bendición, hermano. because there is true blessing within that. Las bendiciones generales The general blessings, son para todo el mundo. they're for everyone, Porque todo lo creado bendice a buenos y malos. because everything that's created has been blessed good Pero and las bad. bendiciones específicas, But the specific blessing, los propósitos de Dios para cada uno de nosotros, the purposes of God for each and every single one of vienen us, por la obediencia. they come through obedience. Si hay personas que usan la tierra para cultivar drogas, If there are people that use usan la land tierra to para cultivate drogas, drugs, esa tierra, that dirt, aunque eso que se está cultivando es para dañar a las personas, even if what is being cultivated could ruin a person, todavía eso da fruto. it still gives fruit, Porque esa es la bendición de Dios sobre la creación. because that's just the blessing of God over La creation. lluvia cae sobre esa tierra So rain falls over that, y esa tierra se multiplica, and that land is aunque eso multiplied, sea para mal, even if people use it for wrong, porque es una bendición general que Dios da al mundo. because it is a general blessing that the Lord El gives to the oxígeno world. que tenemos Oxygen that we have es para todos, buenos y malos. is for everyone, good and bad. El sol, la sombra. The soul, the sun and the shade. Pero cuando hablamos But when we speak de la bendición que Dios tiene para mí, about the blessing that God has for ourselves, esa bendición solo va a venir por mi obediencia. that blessing only comes through Que obedience. cuando Él te llame, tú obedezcas. That when He calls you, you obey. Yo no sé qué es lo que Dios te ha estado llamando todo este tiempo. I don't know what might be the call that the Cómo Lord ha has estado been telling you tratando over your contigo life. durante el 2025. How He's been working within you in 2025. Pero Él quiere que en el 2026 tú But accedas. He wants in 2026 for you to advance. La Biblia dice en Deuteronomio 28:2. Deuteronomy 28. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Hermanos, eso es una promesa que Dios le dio a Israel That is a promise that God gave to Israel. y van a ser para nosotros también. And it is given to us as well. Pero hay una condición. But there's one condition. ¿Cuál es? Escuchar It is to listen la voz de the Dios. voice of God. Habla porque tu siervo escucha. Speak, for your servant is listening. Hermanos, la palabra de Dios se nos ha sido dada hoy. Brothers and sisters, the word of God has been given to us today. Nosotros no sabemos qué tan lejos vamos a llegar en el 2026. We don't know how far we're going to get in 2026. Pero sí sabemos algo. But we do know something. Dios es fiel. That God is faithful. Él es bueno. That He's good. Y Él ha sido bueno. And He has been good. Y Él es misericordioso. And He is merciful. Pero también ha sido paciente But He has also been patient con cada uno de nosotros. with each and every single one of us. No tenga miedo a lo que Dios te está pidiendo. Do not be fearful of what God is asking of you. Samuel tuvo miedo. Samuel, he was a bit fearful. No es fácil enfrentar a un hombre como Elí. It is not easy to confront a man like Eli. Él tuvo tanto
tanto miedo que el profeta le dijo, mira, no te atrevas a ocultarme nada. He was so fearful that even Eli told him, you cannot hide from me what the Lord has told you. Porque él tenía miedo. Because he was scared. Pero él lo dijo. But he said it Porque él obedeció a Dios. because he obeyed God. Hermano, obedecer a Dios te va a costar algo. To obey the Lord is going to Por cost más you. que tú quieras dilatarlo, The more you want to delay it, obedecer a Dios te va a costar. but obeying God will cost ¿Tú you. sabes por qué? Do you know why? Jesús le dijo a sus discípulos, Jesus told the disciples, ustedes tendrán también que beber de esta copa. you will also have to drink of this cup. Servirle al Señor se trata de beber la copa de To Cristo. serve God, it's about also drinking of his cup. Hermanos, si el Señor permitió que Cristo sufriera por nosotros, If the Lord permitted Christ to suffer for us, en la obediencia vamos a sufrir. in obedience, we'll suffer. Tú vas a perder algo. You're going to lose. Tú puedes perder tu orgullo, You might lose your pride. que eso es una de las cosas que más luchamos para no perder. And that's one of the things we mostly fight to not lose. No quiere uno humillarse. We don't want to humble ourselves. No many quiere times. uno decir, bueno, para que no digan que yo soy el gran santo. Not to say, I'm such a good Que no Christian. I digan don't que want them to ahora yo say that. soy la gran mujer de Dios. I don't want them to say like, look at the woman, the great Mira, woman of hermano, God. es mejor que la gente te critique It is better for people to criticize you y no que huyamos and not that we hurry a lo que away Dios nos está llamando. from what the Lord is calling us. Quizá en el 2025 Maybe in 2025, nos faltó atender al llamado de Dios. you didn't attend to the call of No God. deje que este nuevo año But don't let this new year entre sin tú atender el llamado de Dios. come into without you Paga tending el to the precio. call of God. Pay the price. Paga el precio. Pay the price. Paga el precio. Pay the price. Pague el precio. Pay the price. Hay bendición cuando pagamos el precio. There's a blessing when we pay the price. Hasta el último día Samuel le sirvió a Dios. To his last breath, Samuel served God. Fue fiel a Dios. He was faithful to God. Tuvo que enfrentar todo tipo de obstáculos. He had to face every type of obstacle, Pero Dios estuvo con él. but the Lord was with him. Quiero que se ponga sobre sus pies. I want you to get on your feet. Nosotros hoy, hermanos, Us today, tenemos delante de nosotros we have in front of us la oportunidad de acercarnos a the Dios. opportunity for us to draw closer to the Lord. Porque el Señor nos ha estado, ¿qué? Because the Lord Llamando. has been calling us. La canción decía, mover tu corazón. The song said, move your heart. ¿Y qué es lo que mueve el corazón de Dios? And what is it that moves the heart of God? Que obedezcamos cuando Él nos llama. It is to obey when He calls us. Nosotros hoy tenemos una oportunidad Today we have an opportunity de hacer pacto con Dios, to do a pact with God, de venir delante de Él en este nuevo año, to come unto Him this new year, en humillación ante Dios, humbling ourselves unto Him, y decir, yo quiero oír tu voz. saying, Lord, I want to hear your voice. Sara va a cantar esta canción I want to sing this song. y va a venir el grupo y va a tocar. And we're going to play. Mientras ella esté tocando esta canción, And while she's playing this song, yo quiero orar por ti I want to pray for you. para que Dios bendiga tu año, For the Lord to bless your year. para que Dios bendiga tu vida, For the Lord to bless your life. pero sobre todo, But over everything, para que tú pierdas el temor de obedecer a Dios, for you to lose your fear to para obey the que word of nos God. unamos For us to be unified. y en el nombre de Jesús creer And in the name of que el Jesus, que nos ha llamado es fiel y verdadero. believe that the one who's called Y us si is tú faithful quieres darle and tu true. vida a Cristo, And if you want to give your life to si Jesus, tú nunca has dicho, Señor, entra a mi corazón, if you've never said, Lord, come into my quizá ha venido preguntas, maybe quizá ha venido confusión, confusion has quizá han come. venido preguntas,
dudas. Maybe questions have Pero come. el Señor te dice hoy, But the Lord is saying today, atiende a mi llamado. tend to my call. Los que están en sus hogares, Those that are in their home, el Señor te dice, the Lord is saying, atiende a mi llamado. tend to my calling. Ya no diga después, Don't say later. ya no diga mañana, Don't say tomorrow. ya no diga vamos a ver. Don't say I will see. Diga sí, Señor, yo quiero. Say yes, God, I want it. Vamos a cantar, mover tu corazón. Mientras la canción está, venga, pase por aquí que vamos a ungirte y vamos a orar por ti. And while this is going on, you can come to the altar and we're going to pray for you and over your year. Aquí no hay uva, pero está el aceite de la unción. There's no grapes here, but here's the anointing oil. Jesucristo, Tráigame los niños también. precioso Rey, Vengan los nadie en la ancianos. tierra ni en el cielo que se compare a ti, mi Dios, tú mi tesoro, mi gran amor, Jesucristo, Jesucristo, precioso.